Soy el franjeado 10, siervo incansable de Jesucristo, apóstol confirmado y por vocación, también me llaman el defensor de la fe. Me propuse a dar a entender la verdad, que Cristo Jesús nos mandó revelar. He visto mucha injusticia en la propia palabra de Dios, pues porque, a un gran mandamiento de Cristo, que es el bautismo, lo degeneran al decir que es solo un símbolo que realiza un creyente, y además de que no se pueden bautizar a los niños. Y sin embargo, esto no es verdad, lo demostraré en la Biblia, la palabra de Dios, pues yo no sigo mandamientos de hombres, sino solo la palabra de Dios, mi querido hermano. Por eso hay que profundizar en el texto, y no quedarnos con poquito, pues si le aman a Cristo de verdad, así como lo hago yo, lo querrán todo, no mucho ni poco, lo querrán todo. Hago esto, no es por nada sino que al ser un bautizado y confirmado, tengo el poder que me confirió Cristo, y la obligación, para anunciar a mis hermanos la verdad, y denunciar la mentira que promueven. En este primer vídeo definiré, pecado original, y profundizaré sobre ello, a la luz de las Sagradas Escrituras. Espero que me escuchéis bien, porque no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Para estudiar el sacramento del bautismo a profundidad. El bautismo. Introducción. El bautismo es considerado por la Iglesia Católica, como uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Por medio de él es borrado el pecado original, con el que todo hombre nace y quedamos revestidos de Cristo, pasando a formar parte de su cuerpo místico que es la Iglesia. Hoy en día muchas iglesias no católicas, niegan la necesidad del bautismo para la salvación. Para ellas es simplemente un símbolo o una demostración pública de fe, y afirman que realmente no borra ningún pecado. Afirman incluso que el pecado original no existe, alegando que no está en la Biblia. Por tanto, para ellos el bautismo no es necesario para la salvación, y tampoco es necesario bautizar a los niños pequeños. Para profundizar sobre este tema he decidido filmar este vídeo. El pecado original. ¿Existió el pecado original? La mención del pecado original, encontramos por primera vez en la Biblia, en el libro del Génesis, cuando se nos narra que luego de haber puesto Dios a Adán y Eva en el jardín, le permitió comer de todos los árboles, excepto, del árbol del bien y del mal, y les advirtió que si lo hacían morirían sin remedio. Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Esto dice en el primer libro del Génesis, capítulo 2, versículo 16. Adán comió de la fruta prohibida, incitado por Eva, quien fue tentada por el demonio en forma de serpiente. A este pecado lo llamamos pecado original, porque fue la primera desobediencia a Dios, y la que causó que el hombre cayera del estado de gracia. Fue el pecado que originó, digámoslo así, ocasionó la entrada del pecado al mundo. Algunos hermanos protestantes afirman que la palabra pecado original no está en la Biblia, y por ende no es una verdad bíblica. Sin embargo, que una doctrina en la Biblia no sea enseñada de forma explícita, no quiere decir que implícitamente no lo sea. Muchos de estos hermanos profesan creer en la doctrina de la Trinidad, y dicha palabra tampoco aparece textualmente en la Biblia. Muy curioso me ha parecido siempre que puedan aceptar algunas doctrinas implícitas y otras no. Profundicemos un poco sobre lo que la Biblia nos habla sobre este pecado, estudiando la explicación completa que el apóstol San Pablo nos da sobre él. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. El pasaje anterior nos revela en primer lugar, que antes de este pecado no había pecado en el mundo. Note que dice: por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Si entró quiere decir que antes no estaba en él. Otra cosa que nos revela el pasaje, es que la sentencia del hombre no se refiere a la muerte física, sino a una muerte espiritual, a una caída del estado de gracia de Dios. Lo sabemos porque el pasaje que vimos al comienzo del Génesis decía: el día que comieres de él, morirás sin remedio, pero sabemos que Adán no murió físicamente ese día. La sentencia de Dios debía cumplirse y en efecto se cumplió. Dios no miente, y Adán desde ese mismo día quedó muerto espiritualmente. En base a esto, el Concilio de Trento enseña que esta muerte del alma no quiere decir que nuestra alma está muerta, pero sí en un estado de enemistad con Dios, que es precisamente un estado de muerte. El concilio lo explica de la siguiente manera: con el pecado de Adán, y con el hecho que se nos ha transmitido un pecado que todos nacemos afectados, es una muerte de alma. Concilio de Trento, DS 1512.
Note también, que cuando el pasaje dice, que la muerte alcanzó a todos los hombres, se refiere al género humano. La Biblia no dice a algunos hombres, o a casi todos los hombres, sino que dice a todos, a la humanidad entera. Eso ciertamente incluye a niños. Notemos que Pablo une la primera parte del pasaje, con la segunda, utilizando la palabra, así, la palabra que se utiliza en el texto griego es, outos, que significa literalmente, de esta manera. Pablo está haciendo referencia a la forma por la cual la muerte causada por el pecado de Adán ha pasado a todos los hombres. Nota. La única excepción a esta regla, será en el caso de la Santísima Virgen María por razones obvias, ella sería la que daría su carne al Señor, no podía así dar una carne contaminada por el pecado, y fue librada por preservación de pecado, desde el mismo instante de su concepción en virtud de los méritos de Cristo. Ella tendría que ser purísima, inmaculada, pero solo ella, porque solo ella tuvo la misión de dar su carne a nuestro Señor, y no podía darle de una carne que alguna vez estuvo bajo el dominio de Satanás. Uno se preguntará, ¿cómo hizo la muerte, para alcanzar a todos los hombres, sin ellos haber cometido el pecado? La respuesta la tenemos inmediatamente después cuando dice, por cuanto todos pecaron. Pero Pablo, no se está refiriendo a que los hombres efectivamente cometieron un pecado, ya que solo Adán lo había cometido, y estaba literalmente solo, ninguno de nosotros estaba allí con él, mucho menos los que no han nacido todavía. Significa que Dios ha establecido un principio, en el que Adán como el primer hombre, actuó en nuestro lugar y cuando pecó todos los hombres fueron contados como partícipes de ese pecado, y como consecuencia, ese pecado también les trajo la muerte a ellos. Esta ley de solidaridad de Adán, con toda la humanidad, por ser su cabeza físico-jurídica, nos priva de los dones extraordinarios que Dios había concedido en un principio a Adán, para que los comunicara a sus descendientes. Pues el salario del pecado, es la muerte, carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. La prueba viviente de que este pecado ha sido imputado a toda la humanidad, es que todos tenemos que morir incluyendo los niños, lo que inequívocamente prueba que el pecado original también les afecta a ellos. Hay muchos otros pasajes donde se ve claramente que esta desobediencia, no solo ha constituido a Adán como pecador, sino a toda la humanidad. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Este y muchos otros pasajes nos revelan la necesidad de la redención realizada por Cristo, y todo esto lo podemos entender, gracias a que conocemos que hay un pecado original, ocasionado por Adán, y un segundo Adán, que es Cristo, por cuya obediencia, todos, hemos sido constituidos justos. Si seguimos profundizando, en el pasaje de la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 19, vemos que la palabra utilizada en el texto griego, para decir que todos fuimos constituidos pecadores es, katistemi. Esta palabra indica una acción impuesta sobre los hombres, y no de una acción realizada por los hombres. Así primeramente los hombres son declarados pecadores por Dios, mas luego en Cristo son declarados justos. Los hermanos separados, que niegan la doctrina del pecado original, argumentan que para que el hombre sea constituido pecador, debe pecar primero, pero esto es incorrecto en el caso del pecado original, ya que el pasaje de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19, puede verse como los hombres fueron constituidos pecadores por Dios. San Pablo habla en verbo pasado, lo cual incluye a todos los hombres que nacerían luego aún sin haber cometido este pecado, por lo que la declaración es, lo que podría llamarse una declaración universal, que incluye de allí, en el pasado, en adelante a todos los humanos que nacerían luego. Esta misma idea, la seguimos viendo reflejada en numerosos pasajes, por ejemplo esta. Porque, habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21. Y aquí le va otra. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Primera carta a los de Corinto, capítulo 15, versículo 22. Y aquí otra más, para que se den cuenta, de que la palabra de Dios, es viva y eficaz, capaz de sacarnos de la duda, aquí les digo, así que pongan atención. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 14. Vimos cómo se repite insistentemente la idea, de que la muerte afecta a todos, aun cuando no cometieron el pecado, pero les es imputado y por eso aclara, aún sobre aquellos que no pecaron.
Y aquí mi querido hermano, otra cita bíblica que inequívocamente afirma lo que digo, escuchen por favor, no quiero que después en el día del juicio, digan que no les avisé. Pero con el don no sucede, como con el delito. Si por el delito de uno, solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Romanos capítulo 5, versículo 15. Y Pablo continúa con la misma idea, mi querido hermano, en esta cita bíblica, escuchéis por favor, hagan caso a este siervo suyo que los quiere sacar del error y del engaño. Y no sucede con el don, como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. Romanos, capítulo 5, versículo 16. Otra vez se hace hincapié, en el último pasaje donde se deja muy bien en claro, que el pecado de Adán, lleva a la condenación a todos, a pesar de partir de uno. Lo mismo en el versículo 18. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. Romanos, capítulo 5, versículo 18. Los católicos, decimos que el pecado original es un pecado contraído, por heredarlo de Adán, el primer hombre, y no cometido, es un estado en vez de un acto. Hermanos en Cristo Jesús, por favor no confundáis las palabras, pues de ser así, les acarreará muchos errores en estos puntos determinantes de la fe. Les digo esto porque, los amo mucho y quiero que se salven. Bueno hermanos, esto fue la primera parte del vídeo, en el que hablo sobre el bautismo, espero que hayan comprendido esta primera parte. Para continuar con el tema del bautismo, mi querido hermano, hablaré en el siguiente vídeo, que será la segunda parte, si desde cuando tiene el pueblo de Dios, el conocimiento del pecado original, hablaré de qué se trata la concupiscencia, también ampliaremos nuestros conocimientos con un poco de historia, y entraremos formalmente al tema del bautismo, que lava el pecado original y los demás pecados, y hablaré sobre el bautismo de los niños. Espero encontrarnos de nuevo, amigos en Cristo Jesús. Shalom, shalom.